Hola, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast Caminar Volando. Hoy vamos a hablar de la simetría entre amarlo a Dios y amarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y amarlo a Dios. Hay gente que se plantea que cuando se pone a observar que lo que Dios dice es un pesar. Es como que Dios lo que quiere es cortar las alas. Dios quiere hacer tu vida infeliz. Dios te creó para que sufras y que tengas una vida miserable y mala. Hay gente que cree eso. Y no es cierto. Dios básicamente nos creó y nos creó con libertad para que nosotros podamos hacer y elegir cada una de las cosas que van determinando en nuestras vidas acciones positivas y acciones negativas, lo que nos hace ganar y nos hace perder, nos hace evolucionar o mantenernos estáticos o involucionar. Sí hay una variable que es complicada, que tiene que ver con que lo que otros eligen termina también afectando en nuestras vidas. Porque las decisiones de otros, para bien y para mal, terminan afectando en nuestras vidas. Y a veces en pequeñas cosas que por onda expansiva van terminando siendo genuinamente grandes. Y no estoy hablando de repente de algo grandilocuente. A veces pequeñas acciones de los demás terminan influyendo en que en nuestra vida haya cosas que no estén buenas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a ver y a observar lo que Dios dice, la palabra de Dios, y por eso el podcast este se llama Amarlo es igual a amarse, y por eso también digo amarse es igual a amarlo. Cuando uno se pone a analizar fríamente, objetivamente, lo que Dios nos dice que hagamos y lo que Dios nos dice que no hagamos, lo que nos dice que no hagamos es lo que nos hace mal, y lo que dice que hagamos es lo que nos hace bien. Cuando nosotros nos ponemos a indagar un poco en qué es amar a Dios. Básicamente Dios lo que te dice que el que me ama, mi palabra guarda. ¿Qué significa eso? Que el que lo ama a Dios le demuestra que lo ama obedeciéndole, haciéndole caso a lo que Él dice. Ahora, cuando nosotros empezamos a observar la letra chica de eso que Dios nos dice que hagamos y que no hagamos, eso que Él mismo determina que es la medida del amor que nosotros le podemos tener a Él, ejercemos con Él, todo lo que Dios nos dice que no hagamos es lo que nos hace mal. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es lo que nos hace bien. Lo que Dios nos dice que lo hagamos hasta cierto punto y más no, es porque pasado ese punto empieza a ser nocivo. Entonces, en vez de verlo a Dios como el ogro malo que nos creó para que tengamos una vida miserable y tortuosa y que encima lo que pretende que hagamos es lo que no queremos hacer, y entendiendo que lo fundamental en nuestra vida de cualquier persona sana, y no digo que estemos todos sanos porque todos necesitamos sanarnos, es amarnos a nosotros mismos. Si nosotros decidimos amarnos a nosotros mismos, básicamente ¿qué es amarse a uno mismo? Es elegir y hacer lo mejor para uno. Lo que en algún punto nos empieza a hacer mal, dejarlo de hacer. Lo que sabemos que nos hace bien, hacerlo. Lo que nos hace mal, dejarle hacerlo. Y si algo, pasado un punto, nos hace bien o nos hace mal, que sea ese punto el que determine qué hacer y qué no hacer. Cuando vemos qué es amar a Dios, nos damos cuenta que es lo mismo.
Dios se siente amado cuando nos amamos a nosotros mismos. Dios se siente amado cuando nos amamos a nosotros mismos. Si leemos concienzudamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios no quiere que hagamos, es lo que nos hace bien hacerlo y lo que nos hace mal no hacerlo. Cuando vemos la simetría, que es un espejo, lo que es amarnos a nosotros y amarnos a Dios, vamos a entender lo que Dios nos dice, no con un sesgo prejuicioso, que fue lo que a muchos nos enseñaron, de que Dios es un ogro malo sentado en el cielo, caprichoso y tóxico, que nos creó con un montón de capacidades, pero que en un punto nos dice, no, mirá, no lo hagas. Hay cosas que obviamente cuando nos ponemos a ver qué es lo que Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, es básicamente porque nos hace mal. Y muchas cosas, como yo decía, es el exceso. Por ejemplo, y hay gente que también se traspola. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy básico. Hay gente que tiene el concepto de que Dios está en contra de lo que es el sexo. Nada que ver. De hecho, hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, que lo escribió Salomón, que básicamente habla de lo que es el sexo en la pareja. Lo que Dios está en contra respecto de, por ejemplo, el sexo es la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener sexo todo el tiempo con todo el mundo, simplificando un poco. Y los que han vivido en una relación y los que han vivido en una etapa desenfrenada de sexo, van a poder observar de que el sexo siempre y bajo cualquier concepto es placentero, pero los que han tenido alguna etapa de sexo intenso, constante, increscendo y permanente, terminan afectados. A mí me pasó, no estoy hablando de algo teórico, ¿está bien? Cuando uno está mucho tiempo con muchas personas y entra en lo que se denomina, por ejemplo, fornicación, la fornicación es algo que concretamente te hace mal a vos. Vos pensá esto, cualquier cosa, por ejemplo, avaricia. La avaricia está mal de por sí por el tema de que vos básicamente lo que haces es no compartir lo que tenés. Ahora, cuando vos lo pones en los hechos, cuando vos no compartís lo que tenés, básicamente te transformás en una persona amargada. Y cuando vos compartís lo que tenés, te transformás en una persona feliz. Envidia. Cuando yo, en vez de alegrarme por lo que tiene el otro, siento pesar por lo que tiene el otro y quiero que el otro, y me alegro cuando el otro pierde lo que tiene, en vez de utilizarlo como motivación para yo esforzarme y tener más, ¿cuál es el resultado? La envidia nos hace mal a nosotros. En vez de usamos el ancla de lo que tiene el otro para esforzarnos para lograr lo que él tiene, alegrándonos por él, nos hace bien. Entonces, puse dos ejemplos porque son los más esquemáticos que tienen que ver con el dinero y el sexo. Son los dos grandes temas que comúnmente andan en la cabeza de los seres humanos desde siempre. Y hay mucho para hablar del tema. Pero el punto no es ese. Entendamos concretamente y pongámonos a ver, los invito a buscar y leer la Biblia todos los días. Hay varios capítulos que hablo inclusive de cómo hacerlo bien. Lo pueden buscar en los podcasts de Spotify, que está todo. En YouTube hay mucho menos porque arranqué relativamente poco, hace más o menos 6 meses, si no mal recuerdo. Pero el punto es esto. Cuando entendemos que Dios entiende que lo amamos a Él, cuando nos amamos a nosotros mismos, y que amarlo a Él es lo mismo que amarnos a nosotros mismos, cuando entendemos que Él básicamente se alegra por el amor que nos tiene cuando nosotros nos cuidamos, nos amamos, y cuando nosotros inclusive, cuando Él dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que dice? Que como vos te amás a vos mismo, lo ames al otro. Entonces, Dios lo que busca y en lo que se resume la existencia del ser humano que hace lo correcto y que hace lo mejor para sí, es amarlo a Dios, amarse a uno mismo y amar al prójimo como a uno mismo. Y en el textual, amarlo a Dios es amarse a uno.
Y si vos amás al otro como te amás a vos mismo, estás repitiendo el mismo principio. Entonces, cambiemos esa perspectiva implantada, tóxica y mala, y entendamos, abremos nuestra mente, estemos dispuestos a pensar, estemos dispuestos a indagar, estemos dispuestos a preguntar, a no tener miedo, sin prejuicios, y acerquémonos a Dios para conocer a Dios personalmente y entender quién realmente es, sin todos los preconceptos que la sociedad, la familia y un montón de voces mentirosas por ahí nos han dicho de Él. Porque amar a Dios es amarse uno mismo. Amarse uno mismo es amar a Dios. Y la vida del ser humano, lo ideal, lo pleno, se alcanza haciendo estas tres cosas: amando a Dios, amándonos a nosotros mismos y amando a los prójimos, a los demás como a nosotros mismos. Amar, amar, amar. Y todo se resume en hacer lo que está bien para nosotros, lo que está bien para los otros, no hacer lo que está mal para nosotros, no hacer lo que está mal para los otros, y en aquello que tiene una línea que divide, cuando empieza a ser dañino, llegar hasta esa línea y no pasarla. En eso se resume todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Amarse es amarlo a Dios es amarse a uno. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.